Hola, mi nombre es Alejandro Cetrulo, soy pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Emmanuel en Cartago, Costa Rica. Y quiero quiero contarte mi testimonio acerca de cómo vine yo al cristianismo, cómo yo llegué al cristianismo. Para comenzar, quisiera decirte que desde chico, ¿verdad? Desde chico he tenido la costumbre de robar, de hacer cosas feas y malas, estando yo en Uruguay. ¿Y qué pasó? Que en el año 88, cuando tenía más o menos unos 19 años, emigro a Canadá. Y cuando emigro a Canadá, la costumbre que tenía de robar y de hacer cosas terribles se acentúa aún más. Eh, en Canadá no solamente robaba, sino mentía, adulteraba, hacía muchas cosas terribles, ¿verdad? Mucha gente me había venido a hablar de Dios, pero yo honestamente nunca quise saber nada con él. Eh, Pasó un tiempo, como en el año 95, recuerdo, 95 o 96, tenía un amigo en Canadá, un buen amigo en Canadá, que hoy es pastor, y muchas veces él me vino a mí a decir, a invitarme a la iglesia para ir. Y yo lo rechacé muchísimas veces lo rechacé. Y no quería saber absolutamente nada con la iglesia. Me predicaban de Cristo, me hablaban de Dios, de las cosas grandes que Él hacía y de los cambios que traía a otra gente, pero ni yo ni mi esposa queríamos saber absolutamente nada con Él. Al final, mi amigo tanto insistió, que yo dije, bueno, en realidad voy a ir para sacarme este peso de arriba y decirle que sí, ¿verdad? Y fue un domingo, él insistió y yo le dije, bueno, lo que voy a hacer es voy a ir y a escuchar, ¿verdad? Y recuerdo, llegó el famoso domingo y yo llego a la iglesia, había ido de muy mala gana. Recuerdo que incluso no me quería sentar, quería estar parado atrás, al lado de la puerta, pronto para salir de emergencia, lo que yo decía por si no me gustaba, ¿verdad? Y recuerdo, vino un predicador de Cuba, que también hoy es amigo mío, y vino él y empezó a predicar, ¿verdad? Y la predica estaba, en ese momento estaba bastante interesante, ¿verdad? Pero yo de todas maneras no quería saber nada ni con Dios y mucho menos con la iglesia. En esos tiempos yo corría motocross con mi hermano y lo que me interesaba era correr motocross el día domingo, no me interesaban las cosas de Dios para nada. Pero bueno, cuando terminó la prédica, este pastor amigo mío, ¿verdad? Invitó a la gente a pasar al frente. Y mi amigo Gastón me dice, vení Alejandro, pasá al frente, van a orar por vos. Y yo le decía, no, mirá, en realidad no quiero saber nada, no quiero que oren, pero por favor una más, hacete una más ya que estás acá, solamente van a orar por vos, ¿verdad? Y yo paso enfrente de muy mala gana, ¿verdad? Y cuando paso de enfrente había mucha gente que estaba buscando oración, que eran hermanos de la iglesia, y cuando él viene orando por cada una de las personas, sucede que se para sobre mí y empieza a orar por mí. Y cuando él empieza a orar por mí, fue la primera experiencia cristiana que yo tuve en la vida. Este pastor amigo mío empezó a relatarme toda mi vida como que si alguien le hubiera contado. Vos sos esto, hiciste esto y esto. Entonces, lo que yo hoy entiendo como profecía, ¿verdad? Y este pastor empezó a relatar y yo no lo podía creer. O sea, ¿quién le había contado a él mi vida? ¿Quién le había contado a él todo lo que yo había pasado? Y yo absolutamente a nadie, ¿verdad? Entonces, Dios le habla y hoy entiendo que Dios le estaba hablando, pero cuando él terminó de orar, yo me quedé totalmente asombrado, ¿verdad? Porque es como cuando alguien viene y te dice, mira, tu vida fue todo esto, y hiciste esto y esto, y si, bueno, si nadie te contó, ¿cómo es que lo sabes? Y yo no entendía en ese momento que era mismo Dios hablándole a él para que me dijera a mí, para que Dios supiera que tenía todo bajo control y que conocía mi vida y que conocía mi pecado y que sabía él, Dios, cómo estaba mi vida delante de él. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia.
Cuando yo salgo de la iglesia, eso fue el día domingo, cuando yo salgo de la iglesia, ¿verdad? Salí con más preguntas que respuestas. Había venido confundido, pero me iba recontra confundido, muy confundido, porque había alguien que sabía toda mi vida y yo jamás le había contado a nadie. Eso fue un domingo. Mi esposa, nos fuimos para casa. El día lunes yo regreso a trabajar donde trabajaba en unos edificios, haciendo el mantenimiento, ¿verdad? Y pensando yo decía, ¿cómo es que este hombre el día anterior, el domingo, sabía toda mi vida? ¿Cómo puede una persona hacer eso? Entonces lo que entró en mí fue un sentimiento de confusión, ¿verdad? Y decía, no, la iglesia no es para mí, Dios no existe, realmente no existe, yo no quiero saber absolutamente nada con Él, yo no soy como esta gente que yo le decía fanáticos que van todos los domingos a la iglesia a cantar, a alabar y a escuchar a alguien que predica ahí. Yo no quiero ser uno de ellos, yo no quiero estar ahí y perder. Me parece que la motocross es algo más lindo para hacer, algo más divertido, ¿verdad? Bueno, ese era mi pensamiento el día lunes. Entonces me autoconvencí el día lunes de no ir nunca más a la iglesia, a pesar de que había pasado esto el día domingo, el día anterior, ¿verdad? Bien, entonces el día lunes dije, no voy a ir definitivamente. Y entonces fue un día jueves, ¿verdad? A las 3 de la mañana yo estaba durmiendo con mi esposa y me iba a pasar algo que iba a marcar el resto de mi vida, al menos hasta el día de hoy. Y, estaba yo, como decía, durmiendo y mi cuarto se ilumina por completo, ¿verdad? Y cuando se ilumina mi cuarto por completo, siento y veo al Señor Jesús parado al lado de mi cama, a mis pies. Esto, hermanos, pasó así real como yo lo estoy contando. Y me dice, me llama por mi nombre y me dice, Alejandro, vení que te voy a mostrar dónde vas a terminar sin mí. En ese momento, cuando una persona ve a alguien en su cuarto, ¿verdad? Puede sentir temor, puede decir, bueno, me están robando la casa, pero nada que ver, nada así. Yo lo único que sentía era una paz tremenda, ¿verdad? No pude verle su rostro porque su rostro era como una aureola, ¿verdad? Sus vestiduras eran blancas. Un blanco que no es el blanco que hay acá en la tierra, es un blanco tremendamente blanco, por decirlo así. No puedo como describirlo. El blanco no es el blanco que nosotros conocemos por blanco, sino es un blanco mucho más blanco, por decirlo así, ¿verdad? Y me dice, Alejandro, vení que te voy a mostrar dónde vas a terminar. Y yo me levanté de la cama con un gozo y una felicidad, porque dice la palabra que cuando Él está hay gozo y felicidad, ¿verdad? A pesar de que había un extraño en mi casa y en mi cuarto. Mi esposa, que estaba a mi lado, yo no la pude despertar, estaba tan excitado con Él, era increíble la visión que estaba teniendo, y a pesar de que el cuarto se iluminó y todo, mi esposa seguía durmiendo. ¿Qué pasó? Que en ese momento yo me levanto de la cama y él me dice, seguime. Y cuando me dijo, seguime, ¿verdad? Yo salgo de la puerta de mi cuarto, sería para el corredor, para el corredor del apartamento, ¿verdad? Pero cuando salgo de la puerta, siguiéndolo a él, no me encontraba ya en mi casa, me encontraba en un lugar donde habían dos ascensores. Recuerdo, eran claritos, dos elevadores, dos ascensores, y en ese momento él me dice, entra, ¿verdad? Y yo entro a uno de ellos. Entonces, esperando que él entrara atrás mío. Y cuando yo estoy adentro del ascensor, el ascensor se cierran las puertas y él queda del lado de afuera y yo del lado de adentro. Inmediatamente el ascensor comienza a bajar a una velocidad vertiginosa, comienza a bajar, hasta por un periodo, no, podría yo decirles, de varios minutos, ¿verdad? Y yo me encontraba dentro del ascensor y no sabía qué hacer. Y a medida que iba bajando más, el ascensor iba bajando más, yo sentía más miedo y más pánico. Recuerdo que el ascensor finalmente para
Y acuérdense que en ese momento yo estaba solo en el ascensor, ¿verdad? El ascensor para y se abren las puertas. Y es ahí cuando Él me quiere mostrar a mí donde yo iba a terminar supuestamente sin Él. Pero antes de continuar con esto, quiero decirte de que hoy nosotros en Cartago, Costa Rica, con algunos chicos de la iglesia, nosotros predicamos la palabra en zonas rojas, predicamos a narcotraficantes, predicamos en lugares donde la policía ni siquiera entra, en basureros, en muchos lugares en la calle, 12 de la noche, 1 de la mañana, a veces me ha tocado ir solo a mí, 2 de la mañana, ¿verdad? Y déjeme decirle que yo siento miedo, déjeme decirle que por más que sea pastor y cristiano y que si me pasa algo, yo sé a dónde voy ahora, yo siento miedo. Muchas veces me han amenazado de muerte, otras me han querido apuñalar acá en Cartago, Costa Rica, hermano, y con mi esposa hemos hecho una especie de trato que yo le he dicho a ella, si yo no vengo algún día, no vengo por la noche, me pasa algo, vos seguí adelante con la iglesia, seguí adelante con el ministerio, seguí adelante con todo. Yo estoy en la presencia del Señor, en caso que me pase algo, no te preocupes por mí, ¿verdad? Entonces, recuerdo estaba en el ascensor esa noche, se abre la puerta y el pánico que yo sentí, el terror, el miedo, era totalmente indescriptible. Sentía miedo cuando salían las noches, pero este miedo era otro tipo de miedo, era un miedo de que te hace transpirar, de que te hace sudar, de que te hace sentirte el hombre más miserable, ¿verdad? Se abre y yo puedo ver y estar en lo que nosotros o la palabra le dice el infierno. Un lugar, hermanos, terrible, terrible. Veía como fuego, literalmente fuego, llamaradas de fuego que alumbraban una especie de rocas, de paredes, como cuevas, como cavernas. El olor era putrefacto, era terrible. Hermanos, ustedes pueden leer la palabra y ver todo lo que la palabra dice acerca de lo que es el infierno. Mucha gente ese pasaje no lo cree. Bueno, para hacerles cortos, cómo fue todo, yo desperté como 2 horas después en mi cama, ¿verdad? Estaba totalmente bañado en sudor, como quien me tirara baldes de agua a mi cuerpo y a mi cama, ¿verdad? Y había entrado en un ataque de pánico, de miedo, cosa que nunca me había pasado en mi vida, ¿verdad? Y le hago así a mi esposa, manoteo a mi esposa y le digo, por favor, despertate, por favor. Mi esposa se levanta muy exaltada, ¿verdad? Eso eran como las 5 y pico de la mañana, alrededor de esa hora, y mi esposa me dice, ¿qué te pasa, Alejandro? Mi corazón bombeaba como que me fue a dar un infarto, algo terrible. Yo estaba en un ataque de nervios, empiezo a parar y empiezo totalmente asustado y le digo, orá por mí, porque vi a Jesús y mi esposa no podía entender que había visto a Jesús, no lo podía entender de ninguna manera, ¿verdad? Y yo le decía, sí, lo vi, estuve en el infierno, Dios me mostró y me dijo que este era el lugar donde yo iba a terminar si yo no le seguía a Él. Fue para mí una experiencia dramática, tremendamente difícil. Si vos me estás escuchando en este mismo momento y no me crees lo que yo estoy hablando, yo te entiendo, porque yo tampoco te creería si vos me lo contaras. Es algo que vos tenés que pasar, es algo una experiencia tan terrible que te deja totalmente atónito, te deja totalmente mal, por decirlo así. Pero la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, del infierno, que hay un infierno y hay un cielo. Mucha gente se me ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, Alejandro, dígame, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? Y yo honestamente no me gusta mucho hablar de esto. Lo he dicho a gente en algunas iglesias, pero no lo he hecho más de 3, 4 veces. Pero ahora creo que hacerlo público sería bueno para que mucha gente entendiera que acá en la tierra vivimos una sola vez y que va a haber un juicio final. Como te decía anteriormente, este lugar es
terrible. Y si estás escuchando esto, ¿verdad? Y no me crees, yo te entiendo. Gente me ha dicho, pastor, yo quisiera ir ahí. Y yo le digo, realmente yo no quisiera que fueras ahí. Y pastor, usted podría orar porque yo realmente no creo que esto existe y que Dios sea tan malo como para mandar a la gente a un lugar así. Pero la palabra dice que Dios es amor y misericordia, pero también dice que es fuego consumidor. Y la palabra también dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, yo era un ladrón, yo era un adúltero, yo robaba, mentía, hacía todas las cosas terribles. Y hoy entiendo, ¿verdad?, que hace 20 años, después de tener esa visión, yo nunca más regresé a lo que era antes. Me he caído en pecado 1.000.000 de veces, o tal vez más. Le he fallado al Señor muchísimas veces, pero cada vez que me he fallado, le he pedido perdón y Él me ha levantado y me ha restaurado. He visto milagros en mi vida. Desde aquel año 96, yo me convertí a Cristo y desde ese momento, ¿verdad?, empecé a estudiar la palabra y empecé a ver, ¿verdad?, que la palabra era verdad. Hubieron muchísimos milagros en mi vida, de sanidades, muchísimos milagros incluso hasta económicos también, que es en este momento lo que menos me interesa, el milagro económico, pero sí me interesa el milagro de la salvación. Si vos estás ahí, ¿verdad?, y estás escuchando este video, lee la palabra acerca de todo lo que habla, porque de todo lo que yo te he mencionado ahora, porque la palabra en realidad menciona que hay un cielo y hay un infierno. Hoy día estoy orando para tener una visitación de vuelta de parte de Él, pero esta vez que me lleva al cielo, como mucha gente fue. Hay gente, incluso hay pastores que no creen estas cosas que pueden pasar. Dios tiene que trabajar conmigo, tenía que trabajar conmigo de esta manera, porque yo era una persona dura, una persona difícil. Si alguien, recuerdo una vez en Uruguay, un amigo de mi hermana, me vino a predicar de Cristo a mí, y yo casi más me le voy a las manos, ¿verdad? Porque esa misma noche iba a salir con una mujer que no era mi mujer. Mi esposa estaba en Canadá y yo iba a punto de salir, eran como las 11 de la noche, iba a punto de salir con ella, ¿verdad?, de encontrarnos en un lugar de Montevideo, cuando llega este chico cristiano, ¿verdad?, y me empieza a predicar de Cristo. Y yo lo que menos quería escuchar esa noche era de Cristo. O sea, yo iba a tener otra aventura mejor, ¿verdad?, que la de Cristo. Y era tan terrible, tan malo, que cuando me empezó a predicar, lo único que quería era agarrarlo del cuello, ¿verdad?, y sacudirlo. Quería, porque me estaba estropeando la noche. Y de hecho me la estropeó. O sea, hoy digo que me la estropeó, pero seguro que fue Dios que lo mandó para que me arrepintiera y no hiciera eso. Al final la chica me quedó esperando y nunca más la vi, ¿verdad? Pero fue eso realmente lo que pasó. Y así era yo, así era terrible, era tremendo. Por eso yo te digo en esta hora, si vos no conocés del Señor, Él es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si yo era malo, era terrible, Él cambió muchas cosas y hasta el día de hoy todavía sigue cambiando cosas en mí. No soy perfecto, ¿verdad? Voy camino a ser como Él. Después de 20 años, quiero decirte que también los pastores como yo también nos equivocamos y también necesitamos del perdón hasta el día que nos muéramos y vayamos a la presencia de Él. Si algún día no has pensado que existe un infierno, yo te digo realmente sí lo existe. Y sí, yo estuve ahí. Por eso es que te estoy contando esto. Quisiera hoy tener una visión ir al cielo y que Él me mostrara como le mostró a otra gente. Claro que sí, estoy orando para que eso pase, pero no ha pasado todavía. Por eso, si tú no crees esto, orá y decile al Señor, mirá, quisiera tener la visión que Alejandro tuvo hace 20 años atrás. ¿Me podías mostrar? Yo te recomiendo que no lo hagas, porque va a ser el día más pésimo de tu vida, va a ser el día más terrorífico de tu vida. Pero si eso va a cambiar en el lugar de donde estás vos para acercarte a Cristo, hey, hacelo,
hacelo. Yo te lo repito de vuelta, no, si yo estuviera en tu lugar, yo no le creería a Alejandro lo que él me está diciendo. Por eso es que Dios tuvo que trabajar de esta manera conmigo, porque era un hombre terrible y Dios tuvo que hacerlo. Mucha gente se me acercó a predicar de Cristo y yo nunca les creí, hasta me iba a las manos con ellos, a pegarles, ¿verdad? Por eso es que Dios tuvo que trabajar de esta manera. Si vos estás en cualquier país del mundo donde vos estés escuchando esto, ¿verdad? Más adelante te voy a poner mi dirección de email por si quieres escribirme y yo contarte más acerca de mi experiencia. Bienvenido, voy a estar esperando tus emails. Pero quiero en esta hora, antes de cortar este video, hacer una oración contigo. En cualquier parte del mundo donde vos estés, si has creído esto que yo te he dicho, puedes ir a la palabra, a la Biblia, para confirmarlo. Está todo en la palabra. Todo está escrito ahí, todo lo que yo acabo de decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hacé esta oración conmigo. Te invito a que oremos juntos, agaches tu cabeza en este momento y digas esta oración de dos maneras. Una, creyéndolo en el corazón, ¿verdad? En el corazón. Y otra, ¿verdad? Expresándolo con pasión y creyendo que Dios te está escuchando en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tal vez nunca he escuchado de vos o tal vez nunca me he querido acercar a vos. Señor, pero en esta hora quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, quiero pedirte que borres todo lo malo que he hecho. Dios mío, ayúdame a ver si lo que dijo Alejandro es verdad. Muéstramelo a mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, quiero aceptar a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Quiero, Señor, en esta hora ser anotado en el libro de la vida. Padre, y que tú te reveles a mi vida de una forma en la cual, Señor, yo pueda cambiar. Dios mío, acepto, Señor, en esta hora a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre mío, yo te doy gracias en esta hora porque paso a ser tu Hijo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Guía mis pasos y háblame, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero de esta manera despedirme de ti. Puedes escribirme a este email y yo voy a estar orando por ti en cualquier parte donde tú estés. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que por medio del Espíritu Santo este video sea usado para cambiar tu vida como cambió la mía hace 20 años atrás. Que el Señor te bendiga. Gracias.